Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la octava ya de las conferencias comprendidas dentro de este ciclo de conferencias en el que este curso 2024-2025 ALUEX pone en valor el valor de la cultura. Vamos a saludar y a dar la bienvenida, por supuesto, a nuestra protagonista de hoy. Ella es la médico especialista en medicina física y también en rehabilitación, Soraya Ijazi Vega. Muchísimas gracias, Soraya, por acompañarnos en este ciclo de conferencias, por regalarnos este tiempo, bueno, pues tan maravilloso del que disponemos y en el que vamos a aprovechar para aprender todas y cada una de las cosas que nos vas a contar, que son muy interesantes, ya lo dijimos la semana pasada. Bueno, continuamos con esta conferencia, con el monográfico que ya iniciábamos sobre la medicina al servicio de la salud y que nos llevará hasta la próxima semana, hasta el lunes 16 de diciembre, justo antes para hacer el descanso de Navidad. Bueno, un fuerte saludo, como no, a la Junta Directiva de ALUEX, con Juan José Caravaca, su presidente, en nombre del resto de la Junta Directiva y de los socios y socias. Agradecemos también a la intérprete y al intérprete de lengua de signos. Gracias también, una semana más, un lunes más, por acompañarnos y por hacer posible que estas conferencias, estos conocimientos y esta cultura lleguen también a las personas sordas y de esta manera, como decimos, pues todas estas conferencias rompan barreras y de verdad el conocimiento sea inclusivo y accesible para todo el mundo. A nuestras compañeras gráficas, Carmela y Adela, también un lunes más. Gracias por grabar tan maravillosamente bien estas conferencias, por editarlas, para después disfrutarlas en la página web de ALUEX y también en la de la Diputación Provincial de Albacete. A Paco, también de la Junta Directiva, por esas fotografías que todos los lunes realiza y que se pueden ver en las diferentes redes sociales. A los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, especialmente a la Tribuna de Albacete, ya saben, con esa entrevista que mañana, todos los martes, sale en la contraportada de este periódico. Mañana podremos leer la entrevista que le han realizado a nuestra protagonista, a nuestra conferenciante, a Soraya y al resto de medios, por supuesto. Como no, mil gracias también. Y a todos ustedes, les he saludado al principio, pero les agradezco de nuevo el que otro lunes más estén aquí. Vamos a conocer un poquito más a nuestra conferenciante de hoy. Soraya Ijazi Vega es médico, como decía, especialista en medicina física y rehabilitación desde el año 2007, dedicada a la evaluación y tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico, en concreto desde el año 2008. Es doctora por la Universidad de Castilla-La Mancha dentro del programa de doctorado en Ciencias de la Salud con la mención de cum laude en marzo de 2016. Desde 2018 hasta el año 2022 ha sido directora del título propio de especialista en abordaje médico del suelo pélvico en la Universidad de Castilla-La Mancha, directora también del máster en abordaje rehabilitador del suelo pélvico y especialista en abordaje rehabilitador también del suelo pélvico. Fundación CEU San Pablo, Andalucía. Profesora asociada de la Facultad de Medicina de Albacete. Ha participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales vinculados, relacionados con el tema del que vamos a hablar hoy, con las patologías, diferentes patologías del suelo pélvico, y también ha sido formadora internacional en las disfunciones de suelo pélvico. Trabaja en Comice Albacete, donde desarrolla una consulta sobre este tratamiento, sobre el suelo pélvico, con terapia en medicina regenerativa y también en láser. Es presidenta de APUMEFIR, que es filial de SERMEF, la Asociación de Profesores Universitarios de Medicina Física y también de Rehabilitación, y tiene la vocalía de universidades en SERMEF, que es la Sociedad Española de Medicina Física y de Rehabilitación.
Bien, sobre el contenido de la conferencia de hoy sí que me gustaría, y me lo van a permitir, que felicite a LUEX, a la asociación, por elegir este tema, porque creo que es un tema importantísimo del que se habla poco y es un tema... El abordaje que se hace del mismo, que hoy vamos a escuchar, yo creo que rompe también determinados tabús y estereotipos, y de esta manera contribuimos, en primer lugar por parte de la asociación, también con Soraya y el resto de las personas que hoy estamos aquí, contribuimos a hablar de algo que es tan importante como la salud del suelo pélvico. Como nos dice la doctora, el suelo pélvico es la estructura o es una estructura del cuerpo implicada en funciones que son básicas e importantísimas. La micción, la defecación, la reproducción y también un componente postural y mecánico que hay que destacar. Sus disfunciones, muchas de ellas son totalmente desconocidas y, como decía antes, también crean determinado pudor, ¿no?, entre todos nosotros, o a veces consultar por estas disfunciones. A veces solo se consulta, lo decía también la doctora, nos lo va a contar hoy, cuando la disfunción ya está muy avanzada y en este caso las probabilidades de mejora pues van disminuyendo y los tratamientos ya son mucho más limitados. Así que de nuevo enhorabuena, y yo creo que es importante esta conferencia, conferencias como esta. Y por mi parte nada más, como siempre vamos a recibir a nuestra protagonista con un fuerte aplauso y deseando escucharla. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias también a la Junta Directiva de ALUEX por haberme invitado. Espero que el tema pues sea de interés, porque es un tema que es verdad que no hay mucha costumbre de que se hable abiertamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco ya lo que yo me llevo dedicando, pues como decía, desde el 2007. Para comenzar la charla, pues sí que quería hacerles un breve recordatorio de lo que es el suelo pélvico. Es una parte del cuerpo que realmente es muy pequeña y está formada no solamente por músculo, no pensemos que es un músculo pequeño, es un grupo de muchos músculos que están entramados de una forma especial, porque están situados en un lugar muy específico que es el suelo de la pelvis y por lo tanto van a tener una función sobre todo de contención de todo lo que hay dentro del abdomen, ¿vale?, de las vísceras abdominales. Y el suelo pélvico también está formado por otras estructuras que son fascias, que es tejido conectivo, el tejido blando, todo eso que son tejidos de sostén que hace que esa estructura se mantenga donde se tiene que mantener para poder realizar su función. Bien, en esta imagen que aquí les muestro es una imagen desde el lateral de una persona y se puede ver cómo están dispuestos los órganos en la mujer sobre el suelo pélvico. El suelo pélvico es esta pequeña estructura que hay aquí y por delante tenemos la vejiga y la uretra encargada de la micción. En el medio tendremos el útero y la vagina y por detrás el recto y el canal anal en diferente dirección. Y el suelo de la pelvis lo que hace es sujetar a estas estructuras ahí. También hay unas fuerzas de sujeción que vienen desde arriba y lo mantienen ahí para que funcionen de forma adecuada. ¿Y cuál es la función de todas estas estructuras? Pues son funciones básicas, que una de ellas es la función de la micción, la función de la defecación, la función sexual, la función reproducción y también tiene una función postural muy importante. Bien, la pregunta del millón es si los hombres tienen suelo pélvico. Claro que sí, claro que los hombres también tienen suelo pélvico y no es tan diferente porque es igualmente un enramado de músculos que están perfectamente dispuestos para ejercer también esa contrapresión en la zona donde están. Sí que hay ciertas diferencias, como todos sabemos, porque los órganos que contienen son distintos en la mujer y en el hombre. En la mujer tenemos además el útero y la vagina, como vemos en la imagen de la izquierda, y ese espacio en el hombre no existe,
¿vale? Entonces, esto va a dar una serie de características en la mujer, ¿vale? Que es una apertura más, ¿vale? Con lo cual, también va a ser un punto débil realmente por donde puede empezar a descender los órganos que hay dentro de la pelvis. Cualquier problema, cualquier afectación de estas estructuras que hemos dicho, bien sea de las fascias, de ese tejido conectivo o de esos músculos, pues lo que va a predisponer son a este tema de las disfunciones. ¿Por qué no lo llamamos enfermedades? Porque realmente no son enfermedades, son disfunciones, no funciona bien. Entonces se produce una serie de cuadros clínicos como son la incontinencia de orina, la incontinencia de gases, la incontinencia de heces, todo lo contrario, las retenciones de orina, los estreñimientos crónicos, también los problemas de prolapsos, que son ese descenso de vísceras por el suelo pélvico, problemas a nivel de la función sexual y problemas también que afectan a la postura. Normalmente no suele haber uno, suele haber un conjunto de varios de estos síntomas en la persona. Bien, vamos a tratar sobre todo la incontinencia de orina, que es uno de los problemas más frecuentes. ¿Y cómo se define? Pues es definida por una sociedad que hay a nivel internacional, la Sociedad Internacional de Continencia, que es la que nos hace que utilicemos sus protocolos a la hora de actuar con los pacientes. ¿Cuáles son los caminos que debemos de seguir para realizar los diagnósticos y luego los tratamientos? Entonces, esta sociedad hace una perfecta definición de todos los problemas del suelo pélvico. Comenzamos con la incontinencia de orina, que es cualquier pérdida involuntaria de orina, ¿vale? Esto va a afectar a la persona desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista también laboral. Y a la larga lo que produce es un deterioro de la calidad de vida del que lo padece. Y bueno, pues el hecho de buscar soluciones para poder solventar este problema, ¿vale? Es lo que deben de realizar los pacientes. Tenemos una serie de clasificaciones de los tipos de incontinencia de orina que ahora vamos a ver, los más frecuentes y los más básicos. Pero una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo pérdidas de orina o otras disfunciones? Pues generalmente no hay una sola causa que provoque que una persona tenga estos problemas. No, es la suma de varios factores, además, que se van a ir produciendo a lo largo de la edad. Entonces, bien, porque ya hemos dicho que hay algunos factores que no son modificables, ¿no? El tipo de tejido conectivo, esto depende mucho de la genética que tenemos, ¿no? El sexo, la anatomía y hay otra serie de factores que van a producir que tengamos más riesgo de padecer, por ejemplo, un parto vaginal o muchos partos vaginales o las cirugías que se producen de ginecología o recibir un tratamiento de radioterapia por un proceso oncológico. Y luego hay una serie de factores que son los promotores. Yo puedo tener esto y no tener ninguna disfunción, pero si cojo un catarro que me da una tos muy fuerte y ya mi suelo pélvico se viene abajo, entonces es cuando empiezan a aparecer los problemas, ¿vale? Entonces, o bien porque se produce un aumento del peso corporal, ¿vale? Un sobrepeso, obesidad o catarros frecuentes, porque es fumador o porque cogemos un virus gripal y tenemos tos, ¿vale? Y todo eso, o porque practicamos algún deporte de riesgo, todo eso lo que hace es que se desencadene esa clínica que ya teníamos todos los factores de riesgo preparados ahí, pero no se había manifestado el problema. Entonces, por eso muchas veces aparece después de muchos años por ejemplo, el parto, ¿no? Cuando vemos una paciente que tiene incontinencia y empieza a aparecer, dice, pero esto, ¿cómo puede ser si mis hijos tienen 30, 35, 40 años? Bueno, pues porque ya tiene estos factores predisponentes y ha sucedido algo, ¿vale?, que ha hecho que se desencadene el problema. Vamos a hablar sobre todo de los síntomas, porque no son enfermedades, son síntomas o cuadros clínicos que alteran enormemente la calidad de vida, o sea que no son enfermedades como puede ser la diabetes o la hipertensión,
pero van a causar también grandes repercusiones en la calidad de vida de quien lo padece. Entonces, ¿cuál es la principal la clasificación de las incontinencias? Más sencilla es esta, ¿vale? Para que lo entendamos. La incontinencia urinaria puede ser de esfuerzo, puede ser de urgencia, puede ser mixta porque tenga un componente de ambas o puede ser por rebosamiento. Hay muchos más tipos, pero vamos a ver estos que son los más frecuentes. Y bien, ¿qué se produce cuando hay un escape de orina por el esfuerzo? Pues que se produce un aumento de la presión dentro del abdomen. Entonces, la presión dentro del abdomen se transmite al órgano de la vejiga, ¿vale? Y de la vejiga a la uretra, que es por donde sale la orina. Entonces, no es capaz de vencer este aumento fuerte de la presión y por eso se produce el escape. Luego no va precedido de ganas de orinar. ¿Cuándo se puede producir? Pues cuando hay un aumento de la presión abdominal. ¿Cuándo se produce el aumento de la presión abdominal? Pues en circunstancias, por ejemplo, como una tos, un estornudo, un salto, me agacho a por algo, ¿vale? Un movimiento brusco o simplemente el hecho de caminar o levantarse de una silla. Y según aparezca la incontinencia en una de estas situaciones, pues tendremos distintos grados de incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿vale? Siempre asociado a un aumento de la presión intraabdominal. ¿Y por qué insisto en esto de la presión intraabdominal? Porque muchas veces los médicos tenemos el defecto que cada uno vamos un poco a nuestra parcela, ¿no? Cada vez estamos más especializados en cosas o en partes del cuerpo muy pequeñas y no hay que olvidarse pues de que el cuerpo es un todo y en este caso la presión intraabdominal es la presión que se produce dentro del abdomen y que va a depender de las paredes de ese abdomen también. Por arriba, ¿qué tenemos? Por arriba tenemos el diafragma. El diafragma interviene en ese mecanismo por el cual se va a producir la incontinencia de orina. También tenemos una pared abdominal que está formada por distintas capas musculares que funcionan como una verdadera faja abdominal. Y por detrás tenemos la columna vertebral y los músculos propios de la columna vertebral. Y abajo del todo tenemos el suelo pélvico, que es como indica su nombre, su propio nombre, ¿vale? El suelo de la pelvis, que funciona como si fuera el diafragma, ¿vale? Pero está aquí abajo. Entonces, ¿vale? Si entendemos esto desde este punto de vista, pues cualquier mecanismo que altere esa dirección de la presión dentro del abdomen, ¿vale? Pues lo que va a producir es un problema en el hiato urogenital, que es donde tenemos la uretra y la vagina en las mujeres o la uretra únicamente los varones. Bien, que en esta imagen se ve muy claro, ¿vale? Cómo esta presión dentro del abdomen va a ir a recaer al periné, que es el suelo de la pelvis. No se puede estar contrayendo continuamente el suelo de la pelvis. Esto es automático, ¿vale? Esto se contrae de forma automática, igual que se contrae el diafragma, ¿vale? Entonces es una contracción que se produce para mantener ese cierre de la cavidad y estos órganos en su sitio y la presión controlada, ¿vale? Y como ven, fíjense qué disposición tienen los músculos, que hay muchos músculos que forman este suelo de la pelvis y muchos planos musculares, porque tienen que hacer una función tan importante en músculos tan pequeñitos, ¿vale? Como es la de controlar esta zona de presiones. Entonces, ¿qué sucede cuando esas presiones se dirigen mal? Pues que van a anteriorizarse. Y esto lo van a entender muy bien con esta imagen que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Imaginemos que el abdomen es la pared de un frontón y las presiones son la pelota que yo tiro de frontenis. Si yo tengo un abdomen firme que funciona bien, no hace falta tener una tableta de chocolate, sino que funcione bien. Y que se active cuando aumenta mi presión abdominal. Entonces, ¿vale? Yo tiro una pelota en una pared que está firme, la pelota se me va a rebotar y entonces irá a caer a la parte del sacro, que es la que está capacitada para recibir y amortiguar esas presiones, ¿vale? ¿Qué sucede si yo lo que tengo es un abdomen que está hipotónico, que no funciona bien, ¿vale? O bien porque está bombado o bien porque la musculatura está floja y no funciona? Pues sucede lo mismo que si en esa pared del frontón tengo un colchón.
Que si tiro una pelota sobre ese colchón, la pelota me va a caer justo debajo. No me va a rebotar. ¿Y qué hay justo debajo? Pues el hiato urogenital. Entonces se dirigen mal las presiones, van hacia la vejiga, hacia la uretra y ¡zas! Se produce el escape. Con lo cual, visto esto así, entendemos que cuando hay incontinencia hay que valorar mucho más allá de la uretra y de la vejiga y cambiar muchas otras cosas, ¿vale? ¿Qué situaciones pueden hacer que tengamos un abdomen más flácido? Pues una obesidad, un sobrepeso o con el paso de los años, como vamos a ir viendo, que la musculatura va perdiendo funcionalidad, y entonces pues no hace su función. Bien. Otro dato importante es la postura. La postura, con el paso de la edad de forma fisiológica, ¿vale? La espalda que está recta, pues con los años nos vamos corvando hacia adelante, nos va saliendo chepa, perdemos un poquito esta curva. Perdemos un poquito la curva de la espalda, la podemos perder o ganar, tener más curva y tener más curva en la zona dorsal, más cifosis, ¿vale? Y todo esto hace también que esas presiones se dirijan mal, con lo cual otra cosa que hay que tener en cuenta. Bien, pues el mensaje que quiero transmitirles es que la incontinencia urinaria de esfuerzo no es algo normal. Ni en pacientes, por ejemplo, que acaban de parir, ¿vale? O en multíparas, que han tenido muchos partos, ni tampoco con la edad. Con la edad no se debe de considerar como algo normal, ¿vale? Y cuanto antes se trate, pues mejor, ¿vale? Porque iremos a atacar esos factores que hacen que aparezca. Otro tipo de incontinencia es la incontinencia urinaria de urgencia, que esta lo que sucede es que de repente da muchísimas ganas de orinar, y tenemos que ir corriendo al baño, ¿vale? Y se suele producir una contracción de la vejiga, que también tiene músculo involuntario, y eso hace que aparezcan unas ganas de orinar muy fuertes, y entonces nos hagan dejar de hacer lo que estemos haciendo para ir corriendo al baño. Esto sí que se puede producir con los cambios estructurales asociados a la edad, ¿vale? Tanto en la uretra como en la vagina se produce con la edad un adelgazamiento, como iremos viendo más adelante, y todo esto hace que pierda turgencia y que la vejiga se vuelva un poco más rígida, no tenga esa capacidad de almacenaje, ni sea tan elástica, ¿vale? Y que tengamos un poco de sensación de urgencia. También puede haber más factores que lo producen. Por ejemplo, la medicación, o la diabetes per sí misma. Entonces, ¿vale? O otros problemas como las infecciones de orina de repetición, acaban haciendo una vejiga que tengamos una incontinencia urinaria de urgencia, ¿vale? Esto está englobado en este cuadro que es la vejiga hiperactiva, que es como se denominan estos cuadros clínicos. ¿Qué es la vejiga hiperactiva? Pues es urgencia micional, tener que ir corriendo al baño, asociado o no a incontinencia. Puede haber o no puede haber pérdida. Y lo que sí que tenemos es un aumento de la frecuencia, es decir, vamos muchas más veces al baño de lo normal. ¿Y qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Pues lo normal es ir cada 2-3 horas, ¿vale? Si bebemos 1,5 litros de líquido en general a lo largo del día, unas 6-7 veces, con lo cual, ¿vale? Todo lo que sea por encima de estos valores, pues es un aumento de la frecuencia. Y también puede suceder que por la noche nos tengamos que levantar más de 2 veces, o 2 veces, o 3, ¿vale? Pero porque nos despiertan las ganas de orinar. Esto es lo que se denomina nicturia, ¿vale? Y que siempre que está descartado que haya una infección de orina debajo, porque si hay una infección de orina, la causa es la infección de orina. Pero en la vejiga hiperactiva no hay infección de orina, hay estos síntomas, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una sospecha, ¿tendré o no tendré vejiga hiperactiva? Pues esto hay que estudiarlo, porque puede estar confundido. Podemos tener una infección de orina, que es lo más frecuente. Podemos tener también una piedra en la vejiga, o podemos tener un pólipo en la vejiga, o ya en el peor de los casos una lesión tumoral. Entonces todo esto hay que descartarlo. Una vez que se descarta todo, sí que podemos afirmar que estamos ante una vejiga hiperactiva. Bien. Esta parte, aunque es un poquito de fisiología, pero bueno, va a ser muy sencilla.
Porque lo que quiero que sepan es que al final estamos llenando nuestra vejiga, porque nuestra vejiga es como un globo, es un órgano que está preparado para llenarse y aumentar poco la presión. Tiene que ser muy elástico. Entonces, de forma fisiológica, la vejiga el 99,7% del día se está llenando. Y solamente el resto del día es cuando vamos a orinar. Entonces, casi siempre está en fase de llenado. Solamente ese 0,3% del día vamos a orinar, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente, y aprovecho para romper falsos mitos, que creen que el ejercicio de cortar el chorro del pis es bueno, ¿eh? Entonces, esto no es así, porque cuando uno va a orinar se activan desde el punto de vista neurológico todos los sistemas para decirle a la vejiga, hola, vamos a orinar, ¿vale? Y si yo corto el chorro de la orina, lo que estoy diciendo, ahora no podemos orinar, y se activa todos los mecanismos neurológicos para parar la micción. Y si luego vuelvo a orinar y vuelvo a cortar y vuelvo a orinar y vuelvo a cortar, pues lo estoy volviendo loco a ese mecanismo que debería de funcionar de forma automática, ¿vale? Por eso lo de que se denomina el pipí stop no se debe de recomendar, ¿vale? Que antes era como muy recomendado, ¿no? Corte el chorro del pis mientras está orinando para ver, ¿vale? Pues eso no hay que hacerlo. Porque los ejercicios se hacen en la fase de llenado, en ese 99,7% del día que estamos llenando la vejiga, ¿vale? Y cuando vamos a orinar, orinamos. ¿Vale? Otra cosa que sucede con la vejiga hiperactiva es que normalmente en una vejiga normal se va llenando, se va llenando, se va llenando y puede aparecer una primera sensación de ganas de hacer pis. Y yo digo, bueno, pues voy a retrasarlas porque no puedo ir ahora a orinar, ¿vale? Entonces sigo llenando hasta que ya hay una capacidad, puede ser 250, 300 mililitros, en el que yo decida, pues ahora sí que voy a orinar, ¿vale? O no voy a orinar, porque estoy aquí dándoles una charla, ¿vale? Entonces, esa capacidad en la vejiga hiperactiva se pierde, porque yo si tuviera una vejiga hiperactiva estaría muy nerviosa, diciendo, si me pasa esto ahora, me tengo que ir corriendo y a ver qué excusa me invento. ¿Por qué sucede? Pues porque nuestra vejiga, antes de que se llene del todo, empieza a contraerse y empezamos a notar unas ganas horrorosas de orinar, ¿vale? ¿Y eso qué puede pasar? O bien que nos haga ir corriendo al baño, ¿vale? O bien que tengamos un escape de orina. Y esto al rato vuelve otra vez a pasar. Y al ratito vuelve otra vez a pasar, ¿vale? Y es lo que sucede en la vejiga hiperactiva, ¿vale? Vamos a orinar muchas veces, muy poquita cantidad y con mucha urgencia. ¿Y cuándo pasa esto? Pues es que también la vejiga es muy sensorial, ¿vale? Ella quiere tomar el poder y justo cuando llegamos al portal de nuestra casa, cuando estamos metiendo la llave para abrir la puerta, cuando más cerca tenemos el baño, es cuando más urgencia nos da, porque la vejiga sabe que está cerca el baño y que tú vas a ir corriendo al baño, ¿vale? Entonces, muchas veces se trata de decirle a la vejiga, no, tú no mandas, manda mi cerebro, ¿vale? Y hay técnicas para frenar esa urgencia, ¿vale? Y decirle a la vejiga que no, que puede esperar, ¿vale? Porque si no, pues la vejiga toma el control, el poder y nosotros vamos detrás de la vejiga. Así que tenemos una serie de síntomas del tracto urinario inferior que tenemos que identificar en nuestro cuerpo para consultar al médico y decir, bueno, pues podemos tener un aumento de la frecuencia miccional. Yo creo que voy más veces al baño que mi amiga o que mi hermana, creo que voy más, o me levanto más veces por la noche, ¿ahora qué pasa? O no llego al baño, ¿vale? Síntomas de llenado. También puede haber problemas a la hora de vaciar la vejiga. Yo voy con ganas de orinar y luego llego y no orino 4 gotas y me quedo con sensación de no haber vaciado la vejiga. O empieza a orinar y no termina de salir el chorro, ¿vale? Muchas veces sucede en la hiperplasia benigna de próstata porque es una obstrucción, ¿vale? A la salida porque la uretra no deja que salga toda la orina. O luego muchas veces lo que sucede es que cuando ya nos creemos que hemos terminado de orinar, pues es cuando se produce el escape o el goteo después de terminar la micción. Todos estos problemas pues hay que identificarlos. Datos que les quiero mostrar, ¿vale? Para que vean qué cifras hablamos de vejiga hiperactiva. En la población general por encima de 40 años hasta un 21% de la población es muchísimo.
es muchísimo. Y en mujeres siempre más que en hombres. En mujeres un 25%, en hombres un 17%. El problema es que está infradiagnosticada. ¿Pero por qué está infradiagnosticada? Porque no consultamos por ello. No lo debemos de considerar como algo normal, ¿vale? Y muchas veces el problema es que se consulta cuando ha sucedido algo, ¿no? Que, por ejemplo, estábamos de excursión de viaje y he tenido un accidente en el autobús y ya esto ya de hoy no pasa. Ahí sí que se lo voy a consultar al médico. Y resulta que llevaba 10 años avisando esa vejiga, ¿vale? Entonces hay que saber cuáles son los signos que nos hacen, ¿vale? Consultar. La incontinencia urinaria suele ser mixta, es decir, tiene un poquito de esfuerzo, como hemos visto al principio, y un poquito de urgencia, que puede tener incontinencia o no, ¿vale? Pero esto es lo más frecuente, con lo que más nos encontramos. Pero también está la incontinencia por rebosamiento, porque hay personas que dicen, no, si yo por el día no tengo ningún problema, pero por la noche me tengo que poner un pañal, doctora, porque es que eso, y menos mal, bendito escape por rebosamiento, porque si no se queda todo acumulado en la vejiga. Esto puede haber muchas causas y hay que estudiarlo, ¿vale? Normalmente lo que pasa es que la vejiga no se contrae, se vuelve un poco vaga y empieza a acumular y no vacía. También a veces puede ser porque hay un problema neurológico o puede haber también una vejiga que esté caída y no funcione bien ese mecanismo y empieza a acumular y acumular, ¿vale? Pero también puede suceder, con lo cual aquí tendríamos los 3 tipos de vejiga. A la izquierda de todo la vejiga hiperactiva, esa vejiga que está contrayéndose cada 2x3, la incontinencia de esfuerzo por una mala transmisión de las presiones abdominales, ¿vale? Y la vejiga o la incontinencia por rebosamiento, esa vejiga que se llena y menos mal que se produce la incontinencia, porque si no la orina va para arriba y eso ya es lo verdaderamente peligroso. Con lo cual, al final vemos que la magnitud real y el impacto de todos estos problemas es mucho mayor de las cifras que tenemos. Nosotros cuando nos vamos a los estudios, lo que hay publicado, cuál es el porcentaje de población que tiene este problema. Pues hay otros que están mucho más, son mucho más conocidos, ¿vale? Que estos suelen ser problemas que la gente no consulta o porque le da vergüenza o porque piensa que es algo normal asociado con la edad o con los partos, ¿vale? Y esto no debe de ser así. Cifras que hay estudios, ¿vale? Que afecta. Siempre pensamos que, es un problema que afecta más a las mujeres, pero a mí misma me sorprendió cuando vi estudios en los que hablaban de, por ejemplo, prevalencia, o sea, que de cada 4 mujeres mayores de 35 años, una tiene incontinencia. Y de cada 4 hombres mayores de 40 años, uno también tiene incontinencia. No quiere decir que tenga incontinencia para siempre, que en algún momento de su vida puede tener incontinencia de orina. O sea, que son cifras muy altas. Y eso que estamos hablando de algo que no se dice y no se cuenta. Más cosas interesantes. La diabetes. Todos sabemos, ¿no?, muchas cosas de la diabetes y la gente cuenta, pues yo soy diabético o estoy aquí en estudio porque parece que me da un poquito el azúcar alto. 10% de la población con diabetes, ¿vale? Artrosis, 10% de la población. Osteoporosis, 8%. Incontinencia, 15%, ¿vale? O sea que son cifras muy a tener en cuenta. Y luego también puede ser que dentro de todos esos factores de riesgo pues hay una situación que la desencadena, que puede ser otra enfermedad o otros fármacos que tomemos y al final acaba desarrollándose la incontinencia. Por eso es tan importante realizar el estudio. Y no solamente los factores obstétricos, que son los que todos conocemos, ¿no? Los partos, ¿cómo fueron los partos, ¿no? A ninguna mujer se le olvida su parto o sus partos. Todas saben desde que entran en el paritorio hasta que salen todo lo que pasó, lo que pesó, los puntos que me dieron, el comentario que hizo la matrona, el comentario que hizo el ginecólogo o la ginecóloga. Son datos que no se olvidan, son momentos muy importantes que suceden en la vida de una mujer. Y todo esto al final se van recogiendo factores de riesgo, pues niños más de 4 kilos, factor de riesgo para tener problemas. Que utilicen un forceps, pues también factor de riesgo. Que tengamos una episiotomía amplia, un corte grande, pues también es factor de riesgo. Es la suma de todo. Y también la historia ginecológica, que no entraré porque si no
Vale, vamos a ir a lo que hoy nos incumbe, que es el tema de la incontinencia. Entonces, en la incontinencia, la ingesta de líquidos es muy importante porque lo que para uno es normal, para otro no es normal, ¿vale? Uno puede decir, ¿cuánto bebe usted? Pues lo normal. ¿Y cuánto es lo normal para usted? Pues es que hay gente que bebe mucho, hay gente que bebe mucho y hay gente que bebe muy poco. Entonces, lo normal es una ingesta entre 1,5 litros y 2 litros. No hace falta beber mucho más. ¿Por qué? Porque si tomamos fruta y comemos verduras, pues la fruta es prácticamente el 80% agua y las verduras sucede lo mismo. Entonces, no hace falta meter una ingesta muy excesiva porque entonces lo que hacemos es ir a orinar muchas veces, ¿vale? Eso es como, no, es que como yo acumulo líquidos, pues me tomo la cola de caballo que me ayuda. No, es que estás metiéndole líquidos y al final lo que estás haciendo es trabajar a tu riñón mucho más, ¿vale? Entonces, ojo con esto. También hay alimentos que pueden producir irritación, ¿vale? Por ejemplo, la cafeína o la teína son excitantes de la vejiga, pueden hacer que tengamos más urgencia, ¿vale? También las bebidas carbonatadas, ¿vale? Y si ya lo juntamos con alcohol, pues imagínense la cerveza, ese es el mayor promotor de las urgencias miccionales, ¿vale? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y claro, también nosotros lo preguntamos a los pacientes nos lo cuentan, ¿vale? Y el estilo de vida y los deportes, también hay que ver qué deporte practican, ¿vale? Si es algo que sea lesivo. No todo el deporte es bueno para el suelo pélvico y más ahora que están tan de moda estos deportes que son CrossFit, que son deportes súper inadecuados para la mujer, no es por nada, pero efectivamente coger grandes pesos, eso lo que hace es perjudicar el suelo pélvico, ¿vale? Hay otro tipo de deportes que están mucho más adecuados para la mujer, y todo lo que sea controlar esa presión intraabdominal que veremos, ¿vale? Y no podía dejar de nombrar 2 problemas frecuentes que se producen asociados también a la edad, ¿no? Que son la osteoporosis, ¿vale? Y la sarcopenia. La osteoporosis, ¿qué es? Bueno, pues la osteoporosis es la pérdida de masa ósea, es decir, que el hueso se vuelve un poco tipo porótico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos más riesgo de tener fracturas, y eso sucede con la edad y con la menopausia. Y eso sucede en hombres y sucede en mujeres, más en mujeres que en hombres. Y luego la sarcopenia. ¿Qué es esto de la sarcopenia? Pues lo mismo sucede con el músculo, porque el músculo con la edad se va atrofiando, se va perdiendo volumen, va perdiendo función, ¿no? Tenemos menos fuerza porque es lo que se produce con la edad. Y todo esto, si no se trata, ¿vale? Pues a la larga, pues, por ejemplo, dolor por fracturas vertebrales, ¿vale? O, por ejemplo, riesgo de caídas. Todo esto altera mucho la calidad de vida. Puede ser un antes y un después en tu vida. El hecho de tener una fractura vertebral o un problema de sarcopenia. ¿Y cuál es el tratamiento con mayor evidencia científica? Esto de la evidencia científica, ¿qué es? Pues donde nosotros nos vamos a buscar en Internet, no buscamos en Internet en general, buscamos donde están los artículos con peso científico, y qué es lo que es verdad o qué es lo que está contrastado. Pues ahí lo que más contrastado está, que va a luchar contra estos cambios, pues ¿cuál es? El ejercicio, tan sencillo. ¿Y cuándo dejamos de hacer ejercicio? Pues cuando vamos cumpliendo años. Y resulta que es cuando más necesitamos realizar ejercicio, porque sucede esto, ¿vale? Y el ejercicio lo que nos va a hacer va a ser frenarnos en ese camino que va a ir de forma fisiológica al cuerpo, ¿vale? O sea que el ejercicio se necesita realizarlo más cuanto mayor eres. ¿Y qué ejercicio hago? Pues el que cada uno pueda. Si hay muchos tipos de ejercicio y cada uno sabe su límite. Lo importante es moverse, caminar. Puedes tener un huerto y hacer ejercicio, ¿vale? O si uno está bien y puede hacer trekking y ir a pasear por el monte, pues estupendo, cada uno dentro de sus límites. Pero la peor enfermedad es el sedentarismo, porque eso es lo que nos va a promover es todo este tipo de enfermedades. Bien. ¿Cómo podemos solucionar o cómo podemos mejorar la incontinencia de orina? Porque a veces no son problemas solucionables, pero sí mejorables. Bueno, pues tendremos que ir a una serie de consejos higiénico-dietéticos. ¿Cuánto bebemos? ¿Cómo tenemos que educar a nuestra vejiga? ¿Vale? Yo para acostarme no me puedo beber
un vaso de infusión porque ya sé que me voy a tener que levantar por la noche, o no puedo cenar un plato de sopa y 2 naranjas porque ya sé que me voy a tener que levantar por la noche a orinar, ¿vale? Entonces son una serie de trucos, ¿vale?, que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo intentar orinar cada 2 o 3 horas, ni antes ni después. Beber 1,5 litros de líquido a lo largo del día, ni más ni menos, más o menos aproximadamente si tenemos una dieta sana. Y evitar todos esos excitantes, ¿vale?, que hacen que nuestra vejiga se contraiga más fuerte, como el café, la teína, ¿vale?, o el consumo de bebidas gaseosas o de alcohol. Otro factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué pasa? Que es muy fácil engordar, ¿no? Cuanto más años cumplimos, no sé qué pasa, que los kilos se van pegando. Pues sí, claro. Entonces, si hacemos ejercicio, intentamos evitar esa tendencia natural que tenemos a engordar comiendo menos, pues mucho mejor, porque hay estudios que demuestran que adelgazando 5 kilos, se van el 30% de la frecuencia de los escapes. Esto es mucho, porque yo muchas veces digo, vamos a empezar por aquí, porque podemos hacer mucho ejercicio, mucha rehabilitación del suelo pélvico, pero realmente si vamos a atacar el tema del sobrepeso y la obesidad, quitamos esas barrigas que están comprimiendo nuestras vejigas, pues ya tenemos un factor de riesgo muy interesante que hemos quitado. Y además está evidenciado con la evidencia científica, ¿vale? Para combatir la obesidad y el sobrepeso, la alimentación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, muchas veces cuanto más mayores somos, más nos gusta el dulce, más nos gustan las pastas, más nos gusta el picoteo, y eso, claro, al final hay que intentar un poco pues frenarse, porque nuestra tendencia con los años es a quedarnos con esos kilos, ¿vale?, en la zona abdominal, y entonces pues hay que aumentar el consumo de verduras, frutas y proteínas y quitar y reducir al mínimo el de hidratos de carbono, ¿vale? Estos consejos pues realmente son consejos que valen para la población general, no solamente para las personas que sufren incontinencia de orina. Otro problema, el estreñimiento. Claro, el estreñimiento sucede porque me muevo menos, porque bebo menos y porque se ralentiza también la motilidad intestinal. El intestino se mueve menos y si ya era estreñido o estreñida antes, pues ahora con los años esto se agudiza. Y en un montón de problemas de suelo pélvico por el estreñimiento asociado a las infecciones de orina. Hay gente que toma antibióticos sin parar y resulta que lo que tienen es un problema de estreñimiento. También sucede en los niños. Quitamos el estreñimiento, se acabaron las infecciones de orina, ¿vale? La incontinencia de orina también va asociada al estreñimiento. Los prolapsos también van asociados. Ese empuje, ¿vale?, al final hace que se produzca un descenso de los órganos pélvicos. Estilo de vida, pues es lo que acabamos de comentar, ¿vale? Eliminar todos esos factores, ¿vale? Alimentarnos mejor, y realizar una serie de ejercicios, ¿vale? ¿Qué es esto de los ejercicios de Kegel? Pues cuando yo busco en internet como usuaria, no como profesional, no hay ninguna fotografía de ejercicios de Kegel bien hechos. Todos son casi que peor para el suelo pélvico, ¿vale? Contraen todos los músculos menos los músculos del suelo pélvico. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces pues vemos cosas o creemos que lo hacemos bien y no lo estamos haciendo bien, ¿vale? O a veces si vamos a clases de alguna clase de gimnasia, ¿vale? Pues eso de apretar, contraer el suelo pélvico. Y yo muchas veces me pregunto, digo, si ya es difícil con los aparatos que usamos nosotros, que lo estamos viendo en una pantalla, no me puedo imaginar que se contrae en las clases. Bueno, pues no es tan difícil, ¿vale? Lo que hay que hacer es coordinar el abdomen con el suelo pélvico, ¿vale? A la vez que se mete el abdomen hacia adentro, ¿vale? Pues se hace ese gesto como si se cortara el chorro de la orina, pero sin estar miccionando. La mejor manera de hacerlo es tumbado. ¿Por qué? Porque le quitamos la gravedad. El suelo pélvico siempre está trabajando el pobre en contra de la gravedad porque estamos de pie, ¿vale? Entonces, si trabajamos tumbados, pues le ponemos en condiciones buenas para empezar a tonificarlo y a trabajarlo. Pues ¿cuánto tengo que contraer? Pues cada uno contrae lo que note que contrae, ¿vale? Pero no es contraer los glúteos, ni el abdomen, ni coger aire para contraer, ¿vale? Ni contraer en apnea.
sin respirar, es contraer, soplando un poquito de aire, metiendo el abdomen y haciendo ese gesto como de cortar la orina, ¿vale? Entonces, esto luego se puede aplicar a muchos otros deportes, pero es mejor aprenderlo bien de forma individual o solo haciendo ese ejercicio, porque claro, cuando vas a yoga o a pilates y además te manda a encontrar el suelo pélvico, bastante tiene uno con mantener la postura, ¿no?, que está realizando, como para encima encontrar el suelo pélvico. Bueno, pues hay ejercicios o deportes que respetan mucho el suelo pélvico, como son el yoga o el pilates adaptado, ¿vale? Y el yoga lo puede realizar cualquier persona, ¿vale? Es que se puede realizar hasta en una silla. Y todo esto lo que favorece es que todas las estructuras que formaban esa cavidad abdominal tengan un buen tono y estén dirigiendo bien las presiones, ¿vale? Muchas veces simplemente con una buena corrección postural. Bien, pasamos a hablar de la incontinencia en el varón, que también se da, y se puede producir también incontinencia de esfuerzo, también se puede producir incontinencia de urgencia, ¿vale? Nosotros sobre todo lo que tenemos son pacientes o varones operados de próstata que tienen escapes con el esfuerzo, ¿vale? Pero con la edad también puede aparecer la incontinencia urinaria de urgencia o las urgencias miccionales, ¿vale? Entonces, nuestro perfil de paciente a día de hoy, ¿vale?, es el paciente que está operado de próstata, ¿vale? Como resecan, se quita esta próstata, ¿vale? Y luego se produce como un empalme de la uretra, ¿vale? La uretra queda más corta y justo se quita la parte más esfinteriana, la que más cierra, Y entonces, claro, aparece la incontinencia urinaria, y aparecen hay mucha variabilidad, ¿vale? Porque esto depende de muchos factores, no depende solo de una cosa. Igualmente también depende de muchos factores y del tipo de cirugía y del tipo de cáncer a veces y qué cantidad de tejido tienen que resecar el cirujano. Entonces, bueno, pues hay variación, pero hasta hay algunas series que hablan del 87% de los pacientes que se operan de próstata tienen incontinencia urinaria después, ¿vale? Entonces, cuanto antes se traten, pues mejor. Antes llegarán donde tienen que llegar, ¿vale? A esa mejoría, o si no mejora, pues a lo mejor hay que valorar algún tipo de técnica quirúrgica, que eso ya lo hace el urólogo. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Porque yo me enrollo mucho a hablar. Disfunciones de suelo pélvico, pues como les decía antes, no vienen solas, normalmente vienen acompañadas, ¿vale? Lo que pasa que normalmente los médicos no preguntamos, ¿vale? Yo sí que pregunto porque me dedico a esto, entonces sí que encuentro que la incontinencia de orina va asociada también a una incontinencia de gases, ¿vale? A un dolor pélvico, a un dolor en el coxis, a un dolor al estar sentado, a un problema de bulto en la vagina, ¿vale? O problemas con las relaciones sexuales, dolor, molestias, ¿vale? Entonces siempre hay que hacer una valoración individual de cada paciente. Bueno, esto lo voy a pasar muy por encima porque también son conceptos generales, pero que creo que siempre hay un poquito de error, ¿no? Porque yo cuando hablo con las pacientes, no, usted está en posmenopausia. Uy, no, yo la menopausia ya la pasé hace muchos años. Pues no, vamos a ver qué es esto de la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Hay que hablar, el término se denomina climaterio, es decir, el paso de que una mujer sea fértil a que una mujer ya no sea fértil, ¿vale? Y ese paso va a pasar por estas 3 etapas, ¿vale? Entonces, la perimenopausia va unos 2-5 años antes de que deje de tener la menstruación, ¿vale? La menopausia es efectivamente cuando la mujer lleva 12 meses sin regla y la posmenopausia sucede desde que se produce esos 2 meses sin regla, es decir, ya estamos en menopausia hasta prácticamente los 70 años. Entonces vivimos muchos años en posmenopausia. ¿Y qué sucede aquí? Pues hay muchas cosas, ¿vale? Hay una primera fase que es una fase temprana que está más asociada pues, a todos esos síntomas vasomotores, lo que se conocen como los sofocos, ¿vale? Y sin embargo la etapa tardía afecta más a la zona urogenital, ¿vale? Y esto con la edad va a más, ¿vale? Así como los sofocos con la edad suelen disminuir, ¿vale? Los síntomas genitourinarios suelen aumentar con la edad, ¿vale? O sea que es una etapa de la vida de la mujer muy larga, ¿vale? Que la mujer tiene que saber qué síntomas son los que le pueden suceder y por los que tiene que consultar,
¿vale? Hay veces que nos conformamos, bueno, pues como esto es de la menopausia. No, hay muchos tratamientos y se puede mejorar la calidad de vida, ¿vale? Entonces puede haber sofocos, puede haber problemas para dormir, puede haber problemas de humor, de depresión, puede haber problemas de sequedad vaginal, de dolor, de osteoporosis, de artrosis, aumentos de colesterol, en general aumento del riesgo cardiovascular, y todo esto simplemente porque los estrógenos se van, disminuyen tanto, que eran los que nos protegían y ya se han ido, y entonces por eso aparece todo esto. Ahora, bueno, pues la gente empieza a conocerse un poquito más lo que se denomina el síndrome geniturinario de la menopausia. ¿Qué es esto? Pues esto es un conjunto de síntomas, ¿vale? Un conjunto de síntomas, por un lado vaginales, ¿vale? Por otro lado sexuales y por otro lado urinarios, que pueden suceder a la vez o en un periodo de tiempo en la mujer, ¿vale? ¿Qué síntomas vaginales nos podemos encontrar? Pues sequedad vaginal, picazón, ardor, irritación, problemas de dolor en la vagina, depresión en la vagina, ¿vale? Síntomas sexuales. Dispareunia. ¿Qué significa esto? Pues dispareunia se denomina el dolor con las relaciones sexuales. Eso es lo que se denomina dispareunia, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una lubricación reducida, ¿vale? Y ya todo esto, como no es agradable, pues tampoco hay una pérdida de apetito, ¿vale? De la libido, ¿vale? Incluso a veces puede haber problemas de sangrados después de el coito, ¿vale? Por todos estos, el tejido por cómo está. Y los síntomas urológicos son pues la urgencia, ¿vale? Los problemas de escozor al orinar, que es lo que se denomina disuria, esos problemas de incontinencia, las infecciones de orina de repetición, porque también cambia el pH, ¿vale? Y entonces hace que sean más propensas el crecimiento de las bacterias, y por eso nos suceden todos estos problemas, ¿vale? Esta es una imagen a la derecha ¿vale? Estos son los ovarios, las trompas de falopio, esto es el útero y esto es la vagina, ¿vale? Esto es en la época fértil. ¿Y qué sucede, ¿vale? Durante el climaterio, ¿vale? A mí la palabra atrofia vaginal no me gusta mucho porque parece un poco, pero es un poco involución de los tejidos, ¿vale? Vemos como los ovarios ya se vuelven pequeñitos, ¿vale? Y se adelgaza mucho ese tejido, la turgencia de la vagina se adelgaza y se produce un poco de descenso de todo. Es que realmente sucede a nivel de todos los tejidos, ¿vale? Y esto es los síntomas asociados al síndrome genitourinario. ¿Tienen solución o no tienen solución? Esta es la pregunta del millón. Pues yo, como siempre digo, no es que se vayan a eliminar por completo, pero se pueden mejorar bastante, y a día de hoy hay tratamientos que mejoran la calidad de vida de las mujeres que sufren estos síntomas, ¿vale? Solo hay que consultar por ellos, ¿vale? Y cuanto antes, mejor, porque no está tan involucionado el tejido. Y otra pregunta del millón, que es esta, de ¿los hombres sufren la menopausia masculina? ¿Sí o no? Bueno, pues los hombres tienen más suerte que las mujeres porque no tienen ese descenso de la testosterona como nosotros de los estrógenos, ¿vale? Que hay como un antes y un después. Es una caída mucho más lenta, ¿vale? Se va perdiendo como a partir de los 40 un 1% al año, con lo cual ellos no tienen estos niveles. Algunos hombres sí que pueden tener esa disminución más brusca y sufrir todos estos trastornos, ¿vale? Reducción del deseo de la actividad sexual, disminución de las erecciones, molestias o hinchazones en las mamas, infertilidad, pérdida de altura, osteoporosis, fracturas, artrosis, bochornos, sudores, disminución de la energía, anemias, aumento de la somnolencia, alteraciones del sueño y la sarcopenia, es decir, esa reducción de la masa muscular y de la fuerza, ¿vale? Entonces también se tienen que conocer porque también se pueden consultar por ello, aunque es más raro que al hombre se le trate de forma hormonal como en las mujeres, pero que también existen los tratamientos, ¿vale? Y siempre hay que sopesar en una balanza y explicaros pues qué tipo de beneficios o de riesgos pueden tener los tratamientos. Otras disfunciones del suelo pélvico frecuentes, pues los prolapsos, ¿no? La pregunta es, ¿qué es eso del prolapso? Porque yo muchas veces digo, mire, usted tiene un prolapso de vejiga, ¿pero eso qué es? Bueno, pues el prolapso es el descenso de una de las paredes de la vagina,
¿vale? La vagina por delante, resulta que está la vejiga y la uretra, pues puede producirse un descenso, como vemos en la imagen inferior de la derecha, ¿vale? O también puede descender el útero, o si en el caso de que hay mujeres que no tienen útero, pues también el cuello, o pueden descender la cúpula vaginal. Esas mujeres que no tienen útero, pues ese techo de la vagina también se puede venir abajo, ¿vale? Y el recto. El recto también puede venirse abajo y todo esto pues va a dar una serie de sintomatologías. Bueno, las cifras también son muy impactantes porque hasta el 50% de las mujeres de 40 años que han tenido un parto vaginal van a presentar algún tipo de prolapso, o sea, de cada 2, una sí lo tiene, ¿vale? Luego que sean sintomáticas o no, pues ya son otras cifras, ¿vale? Y hasta el 11% de las mujeres de la población general es operada por un problema de este tipo, o sea que los valores son muy a tener en cuenta, y luego muchas veces después de la cirugía se producen las recidivas, es decir, que se vuelve a caer, ¿vale? Y eso ya pues es un poco más catastrófico. ¿Cuáles son los síntomas típicos del prolapso? Pues notar un bulto, ¿no? Una pesadez, algo que me sale por ahí, por la vagina. Esos son los típicos síntomas. O a veces dificultad para empezar a orinar, o un goteo a la hora de terminar de orinar, ¿vale? O un estreñimiento. Noto ganas de defecar, pero no puedo defecar y está ahí, ¿vale? Porque está en la bolsa, que es el recto, ¿vale? Que se ha quedado, como digamos, acumulado en la vagina. ¿Vale? Esos son los típicos síntomas. ¿Y qué hacer en el caso de que uno sospeche que yo tengo un prolapso? ¿Qué hago? Pues tendrá que ir al médico y preguntar, ¿vale? Y si no, pues su médico lo puede derivar al ginecólogo, ¿vale? O si es del recto, pues al cirujano, ¿vale? Entonces, ¿tiene solución el prolapso? Pues no es que tenga, el problema no es si tiene solución o no, depende de los síntomas, porque a veces hay mujeres que tienen un prolapso importante pero tienen pocos síntomas, pero hay mujeres que tienen un prolapso pequeño pero tienen muchos síntomas y mucha incomodidad. Entonces, pues dependiendo de los síntomas, ¿vale? Pues hay que poner una serie de tratamientos, ¿vale? El tratamiento definitivo es coger y operar a la paciente y corregirlo y subirlo, ¿vale? Pero esto no es tan fácil porque el tejido que tenemos, yo muchas veces lo explico, si el tejido es como hacemos un remiendo, una tela que está un poquito pasada, lo más normal es que al cabo de un tiempo otra vez se vuelva a producir ese descenso, ¿vale? Entonces, ¿qué consejos? Pues evitar levantar pesos, ¿vale? Evitar esos ataques de tos o si tienen hábitos de tabaco, eliminarlos, no engordar y si es posible adelgazar. Y muchas mujeres simplemente con el hecho de adelgazar mejoran mucho toda esta sintomatología, ¿vale? Luego se pueden colocar los pesarios, que son estos anillos que se introducen en la vagina y la paciente pues los lleva y todo está en su sitio, ¿vale? Con unos buenos cuidados de hidratación vaginal, etcétera, ¿vale? Con sus ejercicios y todo eso pues se puede mantener. Y ya en último lugar pues es la cirugía. Bien, otras disfunciones menos frecuentes, pero que también son muy devastadoras, es la incontinencia de heces, ¿vale? Porque el hecho de tener escapes de heces limita muchísimo a las personas, ya a la hora con miedo a la vida social, miedo a viajar. Entonces, bueno, esto ya son palabras mayores. Verdad es que la incontinencia de orina, pues muy mal, tiene mala calidad de vida el que lo sufre, pero la incontinencia fecal es muchísimo peor, ¿vale? Entonces, bueno, pues también hay que estudiarla porque se produce, ¿vale? El tipo de incontinencia y fíjense que en mayores de 60 años del 9 al 30% de las personas pueden tener incontinencia fecal y de hecho es uno de los motivos por los que se institucionalizan a los ancianos, ¿no? Por los que se meten en las residencias por este problema de incontinencia fecal. Es como el hecho ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se puede tratar antes y se puede valorar en esos primeros síntomas, ¿vale? Y ya para terminar, ¿vale? Pues quería
un poco explicarles qué es la rehabilitación del suelo pélvico, porque la rehabilitación no solamente es tratamiento de ejercicio, la rehabilitación va mucho más allá y es el estudio. Esto es una especialidad, la medicina física y la rehabilitación es una especialidad y luego tiene dentro áreas de subespecialización. Pues esta es el área de subespecialización que se dedica a valorar todos estos problemas y más, ¿vale? Que no hay más, pero bueno, entonces lo que hay que hacer es un buen diagnóstico, ¿no? Una buena valoración. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas que están provocando que este paciente tenga estos problemas? Y ya en base a ese diagnóstico, pues ya se hace un plan de tratamiento. ¿Y qué es un plan de tratamiento? Pues tenemos muchas maneras para tratar a los pacientes. Podemos tratarles con fármacos, podemos tratarles con normas básicas de higiene, con normas de postura, con normas de hidratación, como hemos visto, ¿vale? Con ejercicios específicos. También ya hay un punto más, las técnicas intervencionistas, ¿esto qué es? Pues estos son las técnicas que se utilizan la infiltración, ¿vale? Los pinchazos para mejorar los tejidos o si queremos producir una relajación, también ahí se puede infiltrar la toxina botulínica, lo que se conoce como el Botox, ¿no? También se puede infiltrar en los casos que está muy dura la musculatura y no pueden funcionar de forma normal, ¿vale? O cuando hay mucho dolor se pueden bloquear los nervios, es decir, como dormirlos para que no noten dolor, no transmitan dolor. Y por último, el tratamiento quirúrgico, que no lo hacemos nosotros, pero sí que tenemos que estar en contacto y al día de todas las técnicas, porque es verdad que si a un paciente le hacemos una rehabilitación antes de una cirugía, ¿vale? Y después de una cirugía, pues nos aseguramos que la duración de esa cirugía, por lo menos en suelo pélvico, pues sea mayor. Entonces, bueno, todas son estas técnicas, sobre todo la medicación, las técnicas comportamentales, como hemos visto, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, que es muy individualizado, pero de forma general espero que hoy ya se lleven una idea de qué es esto del suelo pélvico y cómo poder hacer una contracción del suelo pélvico, ¿vale? Todas esas técnicas intervencionistas y bueno, pues también hay muchas más técnicas más sofisticadas, pero esto es otro tema para otro día, ¿vale? Sí que la medicina regenerativa pues está aportando un antes y un después, porque utilizamos nuestras propiedades de nuestra sangre, ¿no? Cuando nos hacemos por ejemplo, una lesión, una herida, nuestra sangre es la que produce esa curación del tejido de forma sorprendente. Pues estamos mediante distintas maneras de obtener la parte que más repara, ¿vale? Para por ejemplo, los pacientes que tienen esos problemas de sequedad o los pacientes que tienen líquen, ¿vale? Que son como hongos de forma crónica y dan mucho picor. Pues todo esto lo que hace es un poco como rejuvenecer, ¿no? El tejido. Y también pues hay fuentes de energía que la tecnología está para ayudarnos, ¿vale? Y normalmente pues son fuentes de energía que van a mejorar el tejido, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco la suma de todos los tratamientos. Por eso los tratamientos son un poco multifactoriales. Hay que hacer, no hay ninguna cura milagrosa de nada, ¿vale? Si el paciente sigue bebiendo 1,5 litros o sigue bebiendo 5 o 6 cervezas o sigue pesando 20 kilos más, ¿vale? Yo por mucho que aplique esto, pues no va a mejorar, ¿vale? Entonces, con esto le damos un poquito de luz al camino de las personas, ¿vale? Y lo más importante es que pues ustedes consulten o animen a consultar a los que conocen que podamos ayudarles para mejorar al fin y al cabo pues la calidad de vida, que es de lo que se trata. Así que muchas gracias. Bueno, yo tengo redes sociales por si quieren seguir en Instagram, porque sí que me gusta mucho la difusión y la página web está en creación, o sea que en breve estará con mucha información para pacientes, porque sí que es verdad que en la consulta no hay tiempo para explicarles muchas veces y este apoyo, pues yo creo que es que las fuentes sean fiables, no buscar en internet cualquier cosa, pues porque podemos encontrar una cosa y la contraria. Entonces, bueno, pues para eso está. Muchísimas gracias, Soraya. Realmente interesante, ¿verdad que sí? Bueno, hemos aprendido muchísimo, mucho.
Nunca es demasiado, Paco. Bueno, abrimos turno de preguntas. Abrimos turno de preguntas, Soraya. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Soraya, por su magnífica conferencia. A mí me gusta mucho hacer ejercicio y hago muchos ejercicios abdominales. A veces, esto no se oye, ¿eh? ¿O sí? A veces pienso que los hago mal. ¿Cuál es el recomendable desde su punto de vista como especialista en este tema? Claro, pues nosotros siempre indicamos que el abdomen y el suelo pélvico son amigos y van un poco de la mano. Entonces, los abdominales, si cualquier abdominal se produce un abombamiento del abdomen, pues no lo estamos realizando bien, porque las capas el abdomen tiene como varias capas y las más funcionales son las más profundas. Y estas van en automático, pero con la edad ese automatismo se pierde. Entonces, para recuperarlo es como, ¿vale? Como si metiéramos, por ejemplo, un pantalón que no nos vale. Ese gesto, ¿no? O cerrar una cremallera. Ese gesto hace que introduzcamos o que activemos la musculatura más profunda del abdomen. Si yo la tengo bien activa, ya puedo hacer abdominales encima de esta musculatura, pero si yo esta musculatura no la tengo bien y me pongo a hacer abdominales, lo que se hacen mal. Se hacen mal. Y en el hombre no es tan lesivo como en la mujer, porque en la mujer, al hacerlos mal, se abomba el abdomen y se abomba el suelo pélvico. Entonces, para una mujer que tenga o prolapso, que tenga un problema, pues lo que está haciendo es meterle más presión. Entonces, el abdomen siempre, con la mano debajo del ombligo, podemos controlar un poco que el abdomen esté metido para adentro y ese va a ser el límite hasta donde podemos realizar los abdominales. Abdominales pocos y bien hechos, siempre soltando el aire, que no muchos y muy rápidos, ¿vale? Entonces es mejor hacerlos bien, soltando el aire, cuando estoy parado cojo aire, vuelvo a bajar, vuelvo a soltar, ¿vale? Eso es lo recomendable. Pero muchas gracias. Sí. Los hipopresivos están muy de moda, lo que pasa que nosotros después de así como que 15 años de experiencia hemos visto que el hipopresivo es muy difícil de hacerlo bien. Entonces, casi que o lo haces perfecto, o claro, vas a un sitio, si puedes permitírtelo, ir a un sitio que te hagan el hipopresivo y porque lleva muchas órdenes, está muy bien, ¿vale? Pero hacerlo bien, muy poca gente lo hace bien. Ese es el problema. Y se trata, nosotros lo que hacemos es, yo siempre le digo a las pacientes, yo no voy a esperar a que tú te cures. Lo que voy a hacer va a ser enseñarte a volar. Es que eres parte del tratamiento. Entonces, ¿dónde lo tiene que hacer? En casa, en su vida diaria, cuando baja una escalera, cuando esa activación del suelo pélvico y del abdomen hay que hacerla al día 200 veces, porque la vida te va a hacer activarlo. Entonces, eso es lo más importante muchas veces. Gracias. ¿Hay más preguntas? Ah, sí. Muchísimas gracias, me ha encantado la conferencia. Te quería preguntar, un minuto, las máquinas estas de hacer abdominales del gimnasio, que yo las hago prácticamente todos los días, ¿eso es útil o no? Es que depende del objetivo, porque las máquinas de abdominales en una persona que no tenga ningún problema de disfunción del suelo pélvico, claro que puede hacer máquinas abdominales, puede hacer carrera, maratones, lo que quiera. El problema es que muchas veces no se están haciendo bien los abdominales en los gimnasios. Entonces, se trata de hacerlos poco pero bien y siempre controlando la respiración y controlando esa presión del abdomen, ¿vale? ¿Cómo se controla? Pues observándose en un espejo y viendo cómo se comporta el abdomen, Si el abdomen se abomba a la vez que yo hago el abdominal, los peores son los abdominales clásicos. Por ejemplo, las culturas orientales que hacen tai chi, pues estas culturas tienen menos problemas de suelo pélvico y son mucho más, tienen como mejor educación para la salud porque hacen ejercicios que son muy buenos, por ejemplo el yoga o el tai chi. Simplemente mantener una postura, aunque sea en la pata coja, ya está activando toda la musculatura, y está haciendo que se pongan en funcionamiento todos los músculos. Y a veces no es necesario hacer un ejercicio hasta la extenuación y sudar, porque no sé, para la tableta de chocolate no sale.
Esto es una máquina normal de abdominales de un gimnasio, que si era útil o no, porque si no lo dejo. Hacerlo para nada es tontería. No, pero bueno, a ver, si el ejercicio es global, porque si solamente hace abdominales, mal, pues se hace un poquito de todo, hace un poquito de fuerza, de pesas, Sí. trabaja miembros superiores, miembro inferior y un poquito el abdomen, pues estupendo. Sí, hago de ¿vale? todo. Hago Eso es, algo completo, bien. una ronda de máquinas. Exacto. Bueno, ¿vale? muchas gracias. Sí, Nada, y pero siempre soltando perdón, aire. Perdón. No, es que caminar es muy bueno. Pues a mí me gusta mucho esto de la medicina y de la longevidad y de todo esto. Y entonces han hecho un estudio, ¿no? de las zonas del planeta más longevas. Y entonces, uno de los factores de por qué los pacientes eran más longevos, porque se sentaban y se levantaban del suelo. Porque muchos no tienen sillas y muchos hacen huerto. Entonces, bueno, es verdad que si no se puede, no pasa nada. Pero hay que intentar mantener la mayor independencia que se pueda. Vivo solo y me la toca arreglar. Claro, adaptar todo el mobiliario, sentarse y agacharse. Voy a cumplir 86 años dentro de poco. Muy bien, Entonces, muy bien. con andar 1 hora todos los días casi tengo bastante. Eso está fenomenal. Pero, por ejemplo, un ejercicio muy bueno es en una silla sentarse y levantarse 20 veces. Eso no lo el sabía. hecho, claro, de sentarse y levantarse 20 veces seguidas ya está Ya. trabajando muchísimo los cuádriceps. Ya está. Claro, eso, Venga. Más preguntas. nada. A ver, ¿hay alguna más? ¿Sí? Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, vuelvo a reiterar la maravilla de conferencia que, bueno, se ha entendido de principio a fin y muy bien. Yo, como ha hablado de la importancia de la postura, sí que es verdad que no nos damos cuenta y nos vamos encorvando, a veces también vamos muy deprisa, pero yo quería preguntar si tener las piernas, porque yo, por ejemplo, en mi caso leo mucho, estoy mucho sentada o al ordenador tal, y siempre las piernas cruzadas, estás haciendo una fuerza ahí. ¿Tener las piernas cruzadas mucho tiempo es bueno o malo? No, pero es por tema vascular. O sea, ya estar mucho tiempo sentado no es recomendable. No, bueno, mucho tiempo tampoco. Pero- Yo hago natación 3 días a la Claro. semana, pero me refiero que si las piernas No, cruzadas... es mejor, pero eso por tema vascular, ¿no? Ah, Para que pero la no circulación por- y el retorno sea mejor. Sí. Y otro eso. ¿Y el ejercicio de natación qué tal? También bien. Si Bien. aquí el ejercicio, el que cada uno haga, que vea que le va bien. Y el ejercicio de natación es un ejercicio estupendo. Pero a lo mejor una persona que empieza a nadar con 75 años, 80, que nunca ha nadado, pues le va a ir mal porque que la técnica que a lo mejor tiene uno que lleva nadando toda la vida, pues no la va a tener y va a utilizar mal el cuello, va a acabar con una cervicalgia y va a decir, yo nadar, horroroso. Salgo mareado del agua. Claro, es que, claro, por eso un poco... Sí, sí. Vale, pero creo que para mí se ha quedado un poco corta en cuanto la teoría muy bien, pero un poco qué se está haciendo en suelo pélvico, cómo se está trabajando, ¿vale? Claro. Creo que desde primaria, por ejemplo, por una parte, nosotras como mujeres a lo mejor no lo demandamos, pero también creo que el médico de primaria, cuando llega una mujer en edad, debería Claro, yo siempre recomendar digo ir que, a... Claro, la educación para la salud es lo fundamental y en atención primaria pues debería de hacerse una inversión muy grande para llegar a todo esto, sobre todo a nivel preventivo. Claro. Porque si todas las mujeres que dan a luz tienen unos programas de recuperación postparto, eso estaría fenomenal, porque ya pues no es lo mismo que si solo consultas cuando estás mal. Claro. ¿Vale? O si, por ejemplo, a partir de cierta edad hubiera grupos para trabajar la postura, para trabajar el abdomen. Sí, pero si es que eso sería el mundo ideal. Y así, realmente nosotros desde el hospital muchas veces somos muy pocos y tenemos mucha cantidad de pacientes. Entonces, claro, tienes que hacer una selección muchas veces, atender a los graves, al paciente oncológico, al operado, tal, porque claro, falla esta atención a la salud
de forma global. Vale, y otra parte que quería preguntar es si tenéis estudios en cuanto a cesáreas y episiotomías grandes que esté asociado a disfunciones del suelo pélvico. La episiotomía es, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar trauma perineal, pero tampoco, o sea, que la episiotomía se realiza bien realizada en el momento realizado es mejor que te estalle el periné, porque a veces si tú cortas un folio y tiras sabes por dónde se va a ir, pero si haces así se va hacia el ano y entonces la catástrofe para toda la vida. Entonces, bueno, pues la episiotomía debe realizarse en los momentos que esté indicada. También el parto es una situación en la que todo el mundo llega, pero nadie sabe cómo va a acabar. Es muy delicado, ¿no? Y entonces, pues, cesáreas. Efectivamente, a los 15 años, los niveles de prevalencia, es decir, los estudios hablan de mujeres que han parido frente a mujeres que han tenido parto por cesárea, y a los 15 años se iguala las cifras de disfunciones de suelo pélvico. ¿Por qué? Porque no solamente el problema está en el periné, como hemos visto, también está en el abdomen y en más factores de riesgo que hacen que al final se acaben desarrollando los problemas. O sea, la cesárea no previene de tener disfunciones de suelo pélvico. Eso es un temazo. Sí. Eso da para hablar mucho tiempo. Realmente interesante, de verdad, sí. A ver, por ahí, ¿no? Vale. Soraya, darte la enhorabuena porque me ha encantado tu conferencia, muy clara y muy bien. Gracias. Yo quería preguntarte si los prolapsos, tanto de vejiga como de útero, tienen forzosamente que terminar en cirugía o este tipo de medicina puede alargarlo sin necesidad de cirugía. Pues nosotros tenemos muchas pacientes que o no está indicada la cirugía, porque todavía no han llegado a un nivel en el que se indica, o bien porque no quieren, o bien porque tienen más riesgo, y bien porque muchas veces la cirugía que ahora se hace del prolapso es una cirugía que se llama plastia, es decir, que hacen un fruncido, por ejemplo, si tienes caída la vejiga, se frunce la pared anterior de la vagina y se eleva, porque las mallas ya no se ponen para los prolapsos porque dieron muchos problemas de dolor. Entonces, hay muy pocos cirujanos que ponen las mallas, ¿no? Sí. Pero bueno, tienen su indicación, ¿vale? Pero sí que una mujer lo que se puede mantener con un tratamiento de cuidados, por ejemplo, si es un pesario ya importante, si es un prolapso, se puede mantener con un pesario, con esos cuidados de trabajo abdominal, ¿vale? Con una buena hidratación. Todo eso mejora y sobre todo, si, por ejemplo, yo siempre, esto que es verdad, o sea, porque por casos que he tenido, si ya viene un pesario de 4 o 5 años de evolución, el tejido está laxo y ya no, lo que está caído no va a subir, ni por mucho ejercicio que hagas, porque es el tejido, no es el músculo. Pero, por ejemplo, si estaba ahí la cosa y de repente el COVID o cualquier tipo de gripe, ¡pum!, un montón de tos, y en ese momento se hace la consulta y se coloca un pesario, incluso más adelante se puede probar a retirar, porque ese tejido todavía no estaba laxo, ¿vale? Sí, sí. Y tiene cierto grado de mejoría. Muchas gracias. Nada. Sí, un segundo, voy para allá. No sé si lo pueden pasar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y enhorabuena por la gran conferencia que nos has dado. Cuando vas al médico de cabecera, le dices que tienes alguna disfunción, muchas veces te mandan pastillas para que no se te escape la orina. Entonces, ¿qué opinas de este tema? Que te traten, que no se te escape el pis y te mandan unas pastillas que en teoría parece que van funcionando. Claro, ¿Qué pero opinas? yo ahora ya que sabemos un poco más, Sí, ¿no? Porque yo siempre le digo al paciente, esto se lo pongo para esto. La pastilla que se pone para la incontinencia de orina es para mejorar la urgencia. No hay pastillas para mejorar la incontinencia de esfuerzo. Sí, lo que pasa, en primer lugar, los médicos de medicina de familia te mandan esa pastilla para evitar mandarte al especialista. Y si luego no funciona, la llegada al especialista puede ser más de un año. O sea, la urgencia
si existe, o te la pagas tú, o cuando te vea el especialista, que Dios te ampare. Ahí realmente lo más importante es descartar pues, un proceso que haya debajo de la incontinencia. O sea, un pequeño estudio que se hace muy fácil con una analítica básica de orina que lo puede pedir el médico de atención primaria, ya solamente con eso hace una detección o un cribado, ¿vale? No sea que vaya a haber problemas de infecciones de orina, que a veces los hay y no son con los típicos síntomas, ¿vale? Otra prueba que también es inocua, por ejemplo, es una ecografía que descarta cualquier problema de... Hay veces que los pacientes tienen una piedra. Entonces, eso ellos, pues bueno, lo van canalizando al paciente si lo pueden tratar ellos, porque el médico de atención primaria trata muy bien la diabetes y trata muy bien la hipertensión, ¿no? O sea que, ¿por qué no puede tratar la incontinencia de orina? Si hace la valoración previa para llegar a su diagnóstico y decir, bueno, pues estoy frente a una vejiga hiperactiva y puede mejorar la calidad de vida, pues una pastilla al día, que pues hay mucha gente que es que le hace un mundo. La pastilla. Si está bien indicada, es lo correcto. Vale. Es uno de los tratamientos iniciales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, habría tiempo para una pregunta más. No sé si había alguna mano levantada. ¿Adelante? Vale, voy para allá y con esta tenemos que ir finalizando. Sí. Con esta acabamos. Yo quería preguntar si los ejercicios de Kegel favorecen, aparte del fortalecimiento del suelo pélvico, la erección en el varón y en la mujer. Vamos a ver, es que ya no he entrado en anatomía, pero como hay varias capas del suelo pélvico, la capa más externa es la capa sexual. Entonces, si trabajamos de forma voluntaria el suelo pélvico, que como he dicho antes, bueno, no sé si lo recalcar, el suelo pélvico se activa automático, lleva una activación, ¿vale? Lo que pasa que con el paso de los años y con todos estos factores de riesgo conviene trabajarlo de forma activa porque va a mejorar ese funcionamiento involuntario. ¿Vale? Dentro de los ejercicios de suelo pélvico siempre se dice que mejoran la función sexual, porque es verdad que mejora la propiocepción. ¿Qué es esto de la propiocepción? La sensibilidad, ¿vale? La sensibilidad y todo eso lo mejora. Es verdad que bueno, pues hay que hacerlo con cierta mesura, porque hay gente que lo hace tan fuerte que casi entran en tetania o vienen con un suelo pélvico con dolorido porque lo han hecho mucho, entonces no. ¿Vale? Pero porque son muy pequeños esos músculos, ¿vale? Pero un ejercicio básico, igual que trabajamos otros músculos, claro que sí, sería recomendable. Y más porque hemos visto que con la edad se pierden fibras musculares, pues también las del suelo pélvico. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, gracias. Vamos, presidente, para arriba. Soraya, si te quieres colocar delante junto al presidente, junto a Juan José Caravaca. En nombre de la asociación de Aluex se le quiere hacer entrega, bueno, de este detalle, de esta encina, que es el símbolo de la asociación, bueno, para agradecer su participación en este ciclo de conferencias. Y les recordamos nuestra última conferencia de este curso, Juanjo, de 2024, próximo lunes 16 de diciembre, 6:30 de la tarde, en este salón de actos de la Diputación Provincial de Albacete. En esta ocasión será el médico cardiólogo Juan Luján Martínez, con una conferencia que lleva por título Enfermedad coronaria. Hasta aquí hemos llegado. No hemos llegado hasta aquí, les esperamos la próxima semana. Gracias.